Empezamos con la parte de matrices, ¿sí? ¿Está bien? Por la definición nos dice que matriz se le llama una matriz de orden, m por n, a cualquier tabla de números que conste de m filas y n columnas. O sea que yo voy a tener una tabla de números y a esos números van a estar ubicados de cierta forma específica que nosotros le vamos a llamar en forma de columna y en forma de fila, ¿sí? Para poder identificar, visualizar, entonces nos dice que a m yo le voy a llamar filas y n le voy a llamar columnas. Eso es para que yo pueda identificarlos. Entonces tengo una matriz aquí genérica. No sé si es que en algún punto ya llegaron a ver, si es que ya llegaron a ver la parte de matrices, ya sea no sé si en el colegio o algo. Entonces, bueno, continuamos. Entonces tenemos la matriz genérica, no sé si como digo, si llegaron a ver ya en el colegio en algún momento algo. Yo personalmente en mi colegio sí llegaron, no sé si es que ustedes llegaron a ver, ¿sí? Es bastante fácil relativamente, no es difícil, es un poco extenso nada más para ciertos ejercicios, más que nada. No tanto de dificultad, sino más que nada es largo, solamente eso. Entonces tenemos la matriz genérica. Bueno, tenemos acá la matriz genérica, después nos dice, ¿verdad? Nos vuelve a indicar que el primer subíndice que tenemos va a indicar la matriz, o sea que va a indicar la cantidad de filas que tiene nuestra matriz, y el segundo subíndice va a indicar la cantidad de columnas. Entonces, esta es una matriz, como dije, ya genérica de orden m por n, ¿sí? En donde m, como dije, ya va a ser la fila y n va a ser la cantidad de columnas. Después tenemos también varios tipos, ahí existen infinitos tipos de matrices. Específicamente vamos a ver las matrices fila. Son aquellas matrices, como dice su nombre, que consta solamente de una fila. Son matrices que tienen solamente una fila. Les puse como ejemplo, en este caso específico, vemos que tiene, sabemos cómo identificar las filas y las columnas, ¿sí? ¿O no? Las filas son de forma horizontal, las columnas de forma vertical, ¿sí? Entonces tenemos una matriz, como ya dijimos, que es de una sola fila, pero vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 columnas, ¿sí? Por eso decimos que esta matriz es de orden 1 por 4. Siempre respetamos el orden, siempre se coloca primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas, ¿sí? Por eso siempre se le llama fila por columna, ¿sí? Entonces primero la cantidad de filas que tiene, que en este caso es uno solo, por la cantidad de columnas que tiene, ¿sí? Después también tenemos la matriz columna, que es más o menos del revés, ¿verdad? Que consta solamente de una columna, consta de una sola columna. En este caso la matriz B consta de una sola columna, pero vemos que está teniendo 1, 2, 3 filas. Entonces decimos que es una matriz de orden 3, porque siempre se coloca primero las filas, que es 3 por la cantidad de columnas 1, ¿sí? Una matriz de orden o de tamaño 3 por 1. Después tenemos también la matriz cuadrada. Esta es la más utilizada. La matriz cuadrada es la más utilizada para todo prácticamente. Van a fijarse que para ciertos tipos de matrices, la matriz tiene que ser, te especifica de que tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, cuando una matriz cuadrada, cuando tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿sí? En este caso vemos que esta matriz está teniendo 3 filas y también 3 columnas. Normalmente, para no colocar, así como estamos colocando aquí, una matriz de orden 3 por 1 o de 1 por 4, para no colocar una matriz de orden 3 por 3, lo más
ya nada más, ¿sí? Porque como se sabe ya que son iguales la fila y la columna, entonces directamente se coloca ya de orden 3. O si te dice una matriz de orden 2, nada más, ya uno identifica de que es una matriz cuadrada que tiene 2 filas y 2 columnas. O si te dice una matriz de orden 4, entonces uno ya identifica de que es una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces si es que les aparece, acá le puse orden nada más, si les aparece entonces en un ejercicio, ya sea donde no les está poniendo, no les especifica fila y columna, eso quiere decir que es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces, para que podamos identificar más específicamente, nosotros vemos que una matriz obviamente consta de elementos, ¿verdad? Para nosotros, teniendo el ejemplo de esta matriz cuadrada de orden 3, este primer elemento, ¿yo cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar el elemento, en este caso C, porque estoy tratando de una C, de una C mayúscula. La matriz se le denota por una C mayúscula, por una C mayúscula, o sea que por letras mayúsculas más que nada. Y los elementos de las matrices por letras minúsculas. O sea, este elemento yo lo llamo el elemento C11. ¿Por qué? Porque se encuentra en la primera fila y en la primera columna. A este elemento, que es el elemento número 2, ¿cómo yo lo llamo? Lo voy a llamar el elemento C12. ¿Por qué? Porque se encuentra en la primera fila y en la segunda columna, ¿sí? Entonces C12. El elemento, que es el número 5 en este caso, ¿cómo yo lo voy a llamar? Lo voy a llamar el elemento C1, porque es fila 1, 3, columna 3, ¿sí? Entonces es el elemento 1, 3. Si yo tengo un ejemplo, este elemento que tengo acá, el número 7, ¿qué ubicación le corresponde? 3, 2. El elemento fila 3, columna 2, o sea que 3, 2, C, 3, 2, ¿sí? Entonces eso es para que podamos identificar nada más cada elemento, ¿sí? Después les puse una observación, ahí les dije, ¿verdad? Les puse, dice que una matriz cuadrada de n por n, lo que ya les estaba diciendo, de que normalmente ya no se le representa de esta manera, sino directamente ya se dice que es de orden tal. En este caso de orden 3 nada más ya podría decir acá, ya no 3 por 3. Y aquellos que no son no son cuadrados, obviamente se les llama matrices rectangulares. Aquellos que son distintos, la cantidad de filas con la cantidad de columnas. Cuando no son iguales, entonces matriz rectangular. Entonces, después tenemos la matriz nula. Ese ya no le puse más como ejemplo la matriz nula porque nos dice ya en la definición principal que es aquella matriz que todos sus elementos son cero. Entonces ya no hace falta ya colocar, ¿sí? Entonces una matriz cuyos elementos son todos nulos y se escribe como una O, ¿sí? Matriz O se le llama porque todos sus elementos son cero. Después tenemos también dice diagonal principal de una matriz al conjunto de elementos de la forma A, I. Si yo tengo una figura, en este caso las matrices pues siempre son de formas rectangulares o cuadradas, ¿sí? Siempre tienen esa forma, rectangulares o cuadradas son las matrices. Si yo tengo un cuadrado, un rectángulo, eso viendo en geometría básicamente, para que podamos identificar. Si yo tengo un cuadrado aquí, la diagonal, como yo lo escribo, como lo dibujo, mejor dicho, como yo lo dibujo, como lo represento, era aquel que parte de un vértice y va a otro vértice que no sea su consecutivo, que no sea el que está de seguido, por así decirlo. Esta es consecutiva con este vértice, y este con este. Entonces el que no es consecutivo es este, ¿verdad? Entonces tenemos esta diagonal y esta diagonal. Tenemos dos diagonales, ¿sí? Eso ya sea en cuadrados o en rectángulos. Es la misma cosa también para identificar cuál va a ser mi diagonal. Si yo tengo aquí esta matriz cuadrada específicamente, voy a tener dos diagonales también, ¿sí? Así como geometría, ¿sí? Voy a tener dos diagonales. Esta diagonal que tengo aquí
diagonal yo lo voy a llamar diagonal principal. Y a la otra diagonal que tengo aquí lo voy a llamar diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces yo ya identifico, tengo ya una diagonal principal y una diagonal secundaria. Y eso yo tengo que visualizar bien, porque cuando entremos en determinantes yo tengo que identificar, porque para saber hacer determinantes tengo que saber diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces tengo que saber identificar bien cuál es mi diagonal principal y mi diagonal secundaria. Y específicamente, fíjense que en mi diagonal secundaria, en mi diagonal principal, coincide mi I con mi J. Mi I con mi J. Fíjense si teniendo esta matriz genérica aquí. Teniendo esta matriz genérica, fíjense que mi diagonal principal va a ir aquí. Aquí va a ir. ¿Sí? La I y la J, ¿cómo son? En este caso, M, M. Van a ser iguales. ¿Sí? La fila y la columna son iguales. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? De la matriz, la diagonal principal de una matriz son aquellos conjuntos de elementos que tienen la forma A y B. O sea que donde la cantidad de filas y columnas son iguales en el número, ¿sí? La ubicación. Y acá les puse luego como ejemplo, había sido donde digo, les puse como ejemplo una matriz cuadrada de orden 3 y acá especifiqué cuál es mi diagonal principal. Entonces los elementos 3, 8 y 1 son los elementos de mi diagonal principal y el 5, 8 y 2 son los elementos de mi diagonal secundaria. Después también tenemos la matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella matriz cuadrada. Fíjense, por eso les dije que es importante, que se utiliza muchísimo la matriz cuadrada. Entonces, cuando yo digo matriz diagonal, se trata de una matriz cuadrada en donde todos los elementos que están por encima de mi diagonal principal y por debajo de mi diagonal principal son cero. ¿Sí? Solamente es distinto de cero los elementos de la diagonal principal, el resto es todo cero. Eso es lo que nos dice acá. Es una matriz cuadrada que tiene nulos o ceros todos los elementos fuera de la diagonal principal. Aquí los elementos que están por debajo y por encima. Ahora, después tengo un caso particular que también es una matriz diagonal, pero un caso particular en donde justamente esos elementos de la diagonal principal, que no son ceros, valen 1. Es un caso particular. Teniendo una matriz diagonal ya sabemos que por encima y por debajo son ceros. Los elementos de esa diagonal principal valen 1, o es la unidad. Y a esa matriz, como yo le llamo matriz identidad, o en este caso, matriz unidad. Se le conoce más en realidad como matriz identidad. Es más conocido de esa manera, pero también se le puede llamar matriz unidad. Entonces, donde todos los elementos de la diagonal principal valen 1 y el resto, o sea que lo que están por debajo y por encima es 0, vale 0. Y tiene que ser matriz cuadrada, eso ya sabemos. ¿Sí? Después también tenemos matriz triangular. Dice, es una matriz cuadrada nuevamente en la que todos sus elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son nulos. Por encima o por debajo. No al mismo tiempo, porque si es al mismo tiempo nos encontramos nuevamente con la matriz diagonal. Entonces, ya sea por encima o por debajo. Cuando tengo mis elementos por debajo de la diagonal principal, cuando son todos ceros por debajo de la diagonal principal, ahí yo estoy diciendo, es una matriz triangular superior. Es más o menos del revés, un juego de palabras, ¿sí? Cuando son por debajo ceros, digo que es una matriz triangular superior. Cuando los elementos que se encuentran por encima de la diagonal principal son ceros, digo que es una matriz triangular inferior. ¿Sí? O sea, que les puse como ejemplo. Tengo la matriz S, que consta por estos elementos, como ya están viendo. Tengo aquí mi diagonal
principal, que son los elementos 5, 9 y 3. Y estamos viendo que por debajo de esa diagonal, los elementos que me quedan son ceros. Entonces yo estoy diciendo que es una matriz triangular superior. Acá les puse también otro ejemplo, teniendo la matriz cuadrada, de orden 3 en este caso, y los elementos de mi diagonal principal, 3, 2, este no tendría que ser 0. Le voy a llamar 3, 2 y 4. Entonces los elementos que están por encima valen 0. Entonces yo estoy diciendo, bueno, es una matriz triangular inferior. ¿Se entiende eso? Esto es a modo más que nada de que uno pueda identificar los tipos de matrices que se pueden ir presentando. Diremos que dos matrices son iguales si lo son todos y cada uno de sus términos correspondientes. Yo voy a decir que dos matrices son iguales cuando elemento a elemento son iguales. Si yo tengo, a ver, ¿cuál puede ser? Esta matriz con esta matriz, yo voy a decir, la matriz A va a ser igual a la matriz C cuando elemento a elemento con la posición que le corresponde son iguales. Ahí yo digo, son iguales. Esto atiendan bien porque hay ejercicios donde uno mezcla con álgebra para que puedan tener, yo ya llegué a ver donde les mostraba matrices y ustedes tenían que ya hallar el valor de la X o el valor de la Y. Vamos a hacer ejercicios de hecho, pero para que tengan en cuenta. Entonces, elemento a elemento tienen que ser iguales para que dos matrices justamente sean iguales también. Después ya empieza acá las operaciones con matrices. Para que yo pueda efectuar la suma de matrices, es más que nada sumar nuevamente, pero elemento a elemento nuevamente. Si yo tengo acá, le voy a llamar a esto matriz A y a esta le voy a llamar matriz B. Y yo quiero la matriz A más B. Tengo el elemento que está ubicado de la matriz A, el elemento que está ubicado A11, que es la primera fila, primera columna. Voy a sumar con el elemento que le corresponde en la misma ubicación a la matriz B, que sería el número 4. Entonces voy a ir sumando elemento a elemento nada más para que yo pueda efectuar. Sería 2 más 4. Después, 3 más 3 más 6. 5 más 7. Muy bien. 1 más 0. 2 más 2 y 4 más 1. Entonces esto al final resulta, acá me da 6, 9, 12, 1, 4 y 5. Entonces esta es la matriz que resulta que sería la matriz A más. Es bastante sencillo. La suma de matrices o resta puede ser también. Si me dice resta, ¿qué hago? En vez de sumar, resto. ¿Sí? Si me dice la matriz A menos B, si me pedía la matriz A menos B, ¿qué iba a hacer? Bueno, iba a restar 2 menos 4, 3 menos 6, 5 menos 7. Y así, elemento a elemento voy restando nada más. Si era eso lo que me pedía. Después también tenemos la multiplicación de un escalar o una constante o un número por la matriz. Tenemos dos tipos de multiplicación en matrices. La primera forma es la multiplicación aquí, que es un número, un escalar, una constante por la matriz. Es bastante sencillo. Pero también después tenemos la multiplicación entre dos matrices. Ese sí ya es un poco más largo. Vamos a ver, voy a borrar esto y copio después. La multiplicación de un escalar o un número por una matriz es multiplicar justamente ese número por cada elemento de la matriz. Eso es lo que tengo que hacer. Acá nos dice luego, sea A una matriz de orden m por n y K un número real, definimos el producto de K por la matriz A cómoda. Está definido de forma genérica nada más. Acá especifico, es decir, para multiplicar un número por una matriz se multiplica el número por cada elemento de la matriz.
Entonces tengo el número 2 multiplicado por la matriz A. Voy a poner acá. 2 por la matriz A. Elemento a elemento, entonces paso a multiplicar. 2 por 4 aquí es 8. 6 menos 4, 0. 6 menos 2, 16, 14. Esta es la matriz 2 por A. ¿Por qué? Porque multipliqué mi constante o mi número 2, en este caso por la matriz A. ¿Se entiende esto? Esta parte, como digo, es bastante sencillo, es fácil realmente. Confunde, como digo, un poquito más la parte de multiplicación de matrices porque uno no es difícil, solamente que confunde nada más. Así se puede cortar un rato. Voy a ver de matrices. Multiplicación de matrices, acá voy a poner en rojo luego. No todas las matrices se pueden multiplicar. Acá especifico, dice es necesario que la primera, bueno, básicamente, si yo tengo la matriz A, esta matriz A, ¿de qué orden es? ¿De qué orden es la matriz A? ¿De qué orden es la matriz A? 2 filas y 3 columnas. O sea que la matriz A es de orden 2 por 3. La matriz B, ¿de qué orden es? 3 por 2. Me dice que para que yo pueda efectuar una multiplicación entre dos matrices, la columna de la primera matriz que voy a multiplicar con la primera matriz que me aparece tiene que coincidir o ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz que voy a efectuar. Básicamente eso es lo que tengo que poder, tiene que poder pasar para que yo pueda efectuar. Un ejemplo, si esto era una matriz, si B era una matriz de igual forma, de orden 2 por 3, por ejemplo, yo no iba a poder efectuar. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas, en este caso de A, no iba a coincidir con la cantidad de filas de B. Para que yo pueda efectuar una multiplicación entre dos matrices, tiene que coincidir la cantidad de columnas de la primera matriz que voy a multiplicar, tiene que coincidirme con la cantidad de filas de la segunda matriz que voy a estar multiplicando. O si no, no puedo yo efectuar, y eso uno tiene que poder ya ver. Por ejemplo, si es que te pregunta, ¿es posible hacer esta multiplicación? Bueno, es una pequeña prueba, bastante corto y bastante sencillo para que yo pueda ver si se puede o no se puede. Y esa matriz que va a resultar, en este caso, el producto de la matriz A por B. Vamos a ver cómo me queda, así para que se pueda visualizar. Voy a colocar esto. Vamos a ver. Entonces, para que yo pueda efectuar una matriz, una vez que yo ya sé que se puede, ¿qué hago? Tengo que multiplicar fila por columna. Esa es la regla, la famosa fila por columna. Cada elemento de la primera fila voy a ir multiplicando por cada elemento de la primera columna. Esta matriz, entonces, ¿cómo me va a quedar la matriz? A por B. Voy a multiplicar el primer elemento de la primera fila, me va a quedar 2 por el elemento de la primera, por cada elemento de la primera columna. Voy a ir multiplicando. Vuelvo a repetir. Cada elemento de la primera fila por cada elemento de la segunda, o sea que de la segunda matriz, su primera columna. Entonces voy a hacer fila por columna. Me va a quedar 2 por 1 más, hago esto, 2 por 1, 1 por 2
eso es que les digo que la parte de multiplicación entre matrices no es difícil, pero se tiende a confundir mucho, ¿sí? Porque hay varios números, entonces lo tenés que hacer bien ordenado, ¿sí? Después, ¿cómo hago? Va a ser la primera fila por la segunda columna. Aquí, ¿qué me va a saltar? Aquí me va a saltar el elemento A11, ¿sí? Porque es el elemento de la primera fila, primera columna. Si yo quiero el elemento de la primera fila, segunda columna, bueno, multiplico la primera fila por cada elemento de la segunda columna. Si yo quiero aquí, quiero el elemento A12. A12 me está diciendo primera fila, segunda columna. Entonces hago primera fila por la segunda columna. Me va a quedar ahora 1 por 1. El último elemento de la primera fila, 3 por 0. Ahí está. Ahora, si yo quiero aquí el elemento de la segunda fila, pero la primera columna ahora. Bien. Segunda fila, primera columna. Va a ser 4 por 1 más 0 por 2. 1 por Will. Ahora, si yo quiero el elemento de la segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. 4 por 2 más 0 por 1 más 1 por 0. Y ahí termino. Me queda la matriz, ¿cómo me queda aquí? Va a ser 2 por 1, 2. 2 por 1, 2, acá 4. 4 más 3, 7 aquí, ¿verdad? Para el elemento 1, 1. Para el elemento 1, 2 me queda 4 aquí más 1, 5. Esto es 0. Entonces 4 más 1, 5 me queda. Para el elemento 2, 1. Tengo 4. Esto es 0. Esto es 1. 5. Para el elemento 2, 2 me queda 8. Esto es 0. Esto es 0. ¿Sí? Aquí y así me quedó mi matriz A por B. Esta ya es la matriz A por B. Fíjense que me quedó una matriz de orden 2 o 2 por 2. Me quedó una matriz cuadrada. Y eso es lo que les iba a mostrar. Cuando yo tengo un producto así, si yo estoy identificando, bueno, mi matriz A es de orden 2 por 3, mi matriz B es de orden 3 por 2. Estos valores que me quedan sueltos aquí, que es la primera fila de mi primera matriz, la fila de mi primera matriz con la columna de mi segunda matriz, es de ese orden el que me va a quedar mi matriz resultante, por así decirlo. En este caso me queda 2 por 2. ¿Se dieron cuenta? A por B, entonces me queda de orden 2 por 2 o de orden 2 nada más, como quieran llamar. Así yo verifico si se puede o no se puede hacer una multiplicación entre matrices. Veo entonces si coincide la columna de mi primera matriz con la fila de la segunda matriz. Si son iguales, los valores sueltos, que sería la fila de mi primera matriz con la columna de mi segunda matriz, esos dos valores sueltos que me quedan, ese va a ser el orden que me va a quedar como resultado, para que yo ya pueda saber qué tipo de matriz o de qué orden me va a salir. Entonces yo ya sé, digamos, sin hacer cálculo, sin hacer esto todavía, yo mediante esto puedo ya saber el resultado de la multiplicación entre tal y tal matriz tiene que salirme así, de este orden. Entonces yo ya sé, puedo ya ver una manera genérica inclusive
escribe así para que yo pueda hacer más rápido, para comprender. Y eso es lo que me dice justamente la definición. Dice, es necesario que la primera se multiplique, perdón, sea de orden m por n y la segunda de orden m por p. O sea que tienen que ser estos dos iguales. Dicho de otra manera, solo se pueden multiplicar dos matrices cuando el número de columnas de la primera matriz que multiplica el número de columnas coincide con el número de pilas de la segunda. Así, la matriz resultante sería de m por p. Si yo tengo esta matriz, estas matrices, o sea, la columna y la pila son iguales, lo que me queda sería el resultado de la matriz. A eso se refiere. Después tenemos también la matriz transpuesta. Básicamente la matriz transpuesta lo que hace es cambiar filas por columnas. Cambia la ubicación. Cambia la ubicación. Entonces, fíjense, yo directo voy a leer para que uno pille mejor, porque muchas veces con las definiciones cuesta un poquito más. Entonces, ¿qué dice? Que yo tengo que cambiar la fila por la columna. Yo tengo mi primera fila. Que está compuesta por los elementos 3, 1 y 2. Esta fila se va a convertir ahora en columna. Me va a quedar entonces 3, 1 y 2. Convertí en columna. La segunda fila voy a convertir como una segunda columna ahora. 0, 4 y 5. Esa es la matriz. Cambiar las filas por las columnas. Termino. ¿Qué dice acá? Dada una matriz A, la matriz transpuesta de A es aquella cuyas filas son las columnas de A, situadas en igual orden. Cuyas filas son las columnas de A. O sea que se cambió las filas por las columnas, eso es lo que dice ahí. Y acá hay dos maneras de denotar, se demuestra como una A con comita, o con buzón, como sea, o como una A y elevado a una T. ¿Sí? O sea, tiene dos maneras de identificar. Les puede aparecer así o les puede aparecer así. Ustedes ya saben que se refiere a la matriz transpuesta. Y esto mismo tiene unas cuantas propiedades que cumple. Que si yo tengo una matriz transpuesta elevado a la transpuesta nuevamente, vuelve a la matriz original. ¿Sí? Vuelve a la matriz original. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la matriz transpuesta de A aquí, ¿verdad? Yo tengo aquí la matriz transpuesta. Le vuelvo a aplicar otra vez otra transpuesta a esto y me va a dar la original. A eso se refiere. Yo le vuelvo a aplicar transpuesta a la transpuesta de A, vuelve a la original. Después la propiedad B. Esto se cumple solamente para este caso específico, donde la transpuesta es distributivo o distributiva en este caso respecto a la suma. Yo puedo esto distribuir, esto en álgebra ni solamente en matrices yo puedo aplicar esta propiedad. Entonces yo puedo decir que A más B transpuesta es igual a transpuesta más B transpuesta. Puedo eso yo desglosarlo de esa manera. La propiedad C me dice que tengo una constante por A, todo eso a la transpuesta es lo mismo que la constante por la transpuesta de esa matriz. Y también me dice, por ejemplo, no confundirse. Fíjense que yo no puedo decir, aquí vimos, que yo no puedo decir que la matriz resultante de A por B es igual a la matriz resultante de B por A. Esto no siempre se cumple. Casi nunca no. O sea que se suele cumplir tal vez en caso de que sea una matriz cuadrada, ambas. Pero esto yo no puedo decir, porque ¿qué pasa? Voy a colocar, no me puedo colocar acá. A dijimos que era 2 por 3, ¿verdad? B es 3 por 2. Vamos a ver si se cumple.
cumple. ¿Qué pasa? Ay, en este caso no cumple. ¿Qué va a pasar aquí? Se cambia así. Tengo la matriz A, esto en un ejemplo nada más. Tengo la matriz A que es 2 por 3, la matriz B que es 3 por 5. ¿Esta multiplicación se puede o no se puede hacer? ¿Se puede o no? Fíjense. Sí se puede. Coincide columna con fila. Coincide. Ahora, si yo les digo la matriz B por A, ¿se puede o no se puede? No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la multiplicación entre matrices, para que podamos saber, no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. No siempre. Hay casos en que sí van a ser iguales, tal vez se va a dar. Yo no digo que no. Sí se puede dar, pero no siempre. Entonces yo no puedo decir sí se puede hacer, porque no siempre se puede hacer. ¿Está bien? Mostré eso para esto. ¿Sí? Si yo tengo A por B elevado a la transpuesta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B transpuesta por A transpuesta, en ese orden. En ese orden. Yo no puedo escribir esto. A por B a la transpuesta es igual a A transpuesta por B transpuesta. Pero es lo mismo. Esto no es igual a esto. No son iguales, porque acá tengo un producto entre matrices. Y sabemos, ahora les mostré que el producto entre matrices no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. Porque esto acá por ejemplo se suele confundir. Yo sé porque en la facultad a patada vamos a dar la parte de matrices. Y siempre, mi compañero casi todo, siempre había confusión a la hora de hacer las demostraciones y demás. Confundido. Bueno, ese modo de saber, ahora continuamos. Tenemos también lo que es la matriz simétrica. ¿Qué me dice la matriz simétrica? Dice que es la matriz cuadrada que coincide con su transpuesta. Es decir, A es simétrica si A transpuesta es igual a A. ¿Qué quiere decir? Que teniendo una matriz y yo le aplico su transpuesta, me va a dar la misma matriz nuevamente. A eso se refiere. Y puse este ejemplo. Ya vimos cómo yo hallo la transpuesta de una matriz. Entonces, si quiero hallar A transpuesta, ¿cómo sería? Dijimos, se cambian las filas por columnas. Entonces, tengo mi primera fila, la cambio ahora como columna. 2, 3, 1. La segunda fila como segunda columna. 3, 4, 0. Y la tercera fila como tercera columna. Y fíjense que la matriz A con la transpuesta de A son exactamente iguales. Al aplicar su transpuesta a la matriz A son exactamente la misma matriz. A eso se refiere. Ahí yo digo, son matrices simétricas. Es una matriz simétrica, perdón. No una sola matriz. De la matriz A, ahí yo estoy diciendo es simétrico. ¿Sí? Después tengo la última definición, matriz antisimétrica. Dice, es la matriz cuadrada cuya transpuesta coincide con su opuesta. Vamos a ver un poco. Si yo le aplico transpuesta a esta matriz A, ¿qué pasa? Dijimos, fila se cambia a columna. 0, 3, menos 1. La segunda fila como segunda columna. Menos 3, 0, 4. Tercera fila como tercera columna. 1, menos 4, 0. Ahí yo tengo esta matriz. Y se dan cuenta, yo tengo aquí 0, no hay problema porque 0 no tiene signo para nosotros. Tengo acá 3, el elemento 1, 2, acá es 3, acá es menos 3. El elemento 1, 3, acá es menos 1, acá es 1 positivo. El elemento 2, 1, acá es negativo 3, acá positivo 3.
acá es 0, acá tengo 4 menos 4, 1 menos 1, menos 4 y 4. O sea que prácticamente son casi iguales, solamente que son de signos contrarios al aplicarle trasfondo. ¿Sí? Por eso yo digo que si yo la aplico, o sea, yo digo que la matriz A va a ser igual al negativo de la traspuesta, son antisimétricos cuando son iguales. Si yo a esto le multiplico por un menos 1, hace rato ya vimos que se puede multiplicar un número por una matriz, hace rato ya mostré. Si yo multiplico por menos 1 a esta matriz, me va a dar la matriz. Eso es lo malo que me está diciendo. Entonces el negativo de la traspuesta es igual a... Esta es la traspuesta de A. Pero si yo le multiplico por un negativo 1 ahora, me va a dar la matriz A original. Va a ser 0, acá me va a dar 3, acá me va a dar menos 1, acá me va a dar menos 3, esto es 0, 4, 1, menos 4 y 0. ¿Sí? Y esta es la matriz. Bueno, ¿qué dice? Entonces, dos matrices, o sea que una matriz, perdón, es simétrica cuando esa matriz es igual a su transpuesta. Y una matriz es antisimétrica cuando esa matriz es igual al negativo de su transpuesta. ¿Se entendió? Hasta aquí esta parte. Hasta la parte determinante vamos a ver en otra clase porque es un poco largo todavía. Vamos a ver en la otra clase de determinantes y Cramer, método de resolución con sistema paso. Vamos a ver Cramer, Sarrus, Laplace, todo lo que es determinante. Hay ejercicios, creo que eran 30 y